Outline. ¡Ajúa! ¡Que viva el radio de nuestra música! Hoy presentamos No solo es el sombrero. Podemos escuchar un tipo de música en especial, pero en realidad toda la música es nuestra. Con un pequeño detalle. Esto hay que escucharlo. Muy bien. Gustavo Alvite Martínez, una autoridad en radio, específicamente en música, bueno, hasta para hacer la primera pregunta necesito tu ayuda, así que la pregunta 00. Pero primero, la bienvenida. Gracias por estar en Outline, Gustavo. Muchas gracias. Con mucho cariño, particularmente con mucho cariño. Sabes que nos conocemos hace una buena cantidad de años y que somos extraordinarios amigos a pesar de que no nos vemos. Sí, muchas gracias, Gustavo. Igualmente, estás muy bien correspondido. Así es, de María Grieber. Y efectivamente. Pero ahora sí, la pregunta. Fíjate que estaba yo recordando que cuando nos conocimos precisamente había la tendencia en radio de mencionar, bueno, esta estación es español, esta estación es en inglés, la otra es tropical, esta es ranchera, la otra es de catálogo, y parece que todo funcionaba bien, pero ahora ha cambiado las etiquetas o los géneros, por llamarle así, a las estaciones de radio. Una estación que puede combinar a Vicente Fernández, Lola Beltrán, Pedro Infante, ¿cómo le llamarías o cómo se le llama? Bueno, pues yo siempre le he preferido llamar música popular, porque ese es el término más justo, porque efectivamente es la música que entiende muy bien el pueblo, es la música que pertenece a las condiciones, a todas las condiciones socioeconómicas de México, pero particularmente que siente muy propia la gente que vive en la ruralidad. Y Ajá. Como se perdió esa condición de ruralidad, porque ya casi todos vivimos en las ciudades, se ha perdido también el gusto por esa música. Pero llegó a ser, cuando menos yo me acuerdo que en los 50s y los 60s, el género más importante de todo tipo de música que se consumía en el país, porque la música en inglés, pues solamente tenían acceso a la gente que tenía posibilidades económicas, porque importar un disco era difícil y caro. Sí. Y las emisoras, pues no tocaban mucho ese tipo de música. Pero en aquellos 50, ¿cómo se le llamaba a este tipo de música, a estas estaciones? ¿Ya eran populares o rancheras? ¿O mexicanas, folclóricas? El término folclórico pues ya era como muy sofisticado, ¿no? Era como mucho para la literatura. Sí. Se le llamaba música ranchera o después música mexicana en un ámbito un poco más general. Sí. Pero música ranchera está bien. ¿Y cómo crees que está mejor la definición? ¿Cómo le vamos a llamar en este destello, en esta entrevista? Yo considero que es música popular, porque ya se perdieron, digamos que los condicionamientos socioeconómicos, supuestamente por los que la gente tiene acceso a determinado género. Ya la globalización ya borró todas esas líneas imaginarias, ¿no? ¿Estás de acuerdo en eso popular? O sea, es música pop. Sí, exacto, es la poco popular pop, efectivamente. Uh-huh. Pero no se confunde, por ejemplo, con Mijares, Emanuel, que es música pop en español. Por lo que pasa es que realmente los usos hacen costumbres, ¿no? Sí. Entonces música pop se le ha colocado a la balada y a la música de generación moderna, digamos, ¿no? Y se ha segmentado lo demás. Ahora le llaman música regional mexicana, que a mí me parece una estupidez, digo, con todo respeto. Porque ¿Y quién fue el autor? ¿O no se puede decir el autor? Sí, es un término que acuñaron los norteamericanos queriendo un poquito despreciar el género de la música mexicana, ¿no? O veían a nuestros paisanos allá, ¿no? Y le decían, bueno, ellos son una región aparte y son mexicanos. ¿Cómo le llaman en Estados Unidos, dices? Regional mexicano, queriendo estigmatizar como música de no mucha calidad, ¿no? Apartarla de todo lo que hacen ellos, señalar muy bien la frontera, porque además la música que se populariza en Estados Unidos entre los pobladores norteamericanos, pero mexicanos, es la música que más sencilla, la que menor grado de calidad tiene, entonces por eso prefieren
decirle así como que despectivamente regional mexicano, y los huehuenches tontos también ya le llaman así, y nosotros no somos, pues somos una región del mundo, pero no somos una región de América del Norte, ¿no? De Claro. ninguna manera. No, y nosotros no le podríamos ya llamar así aquí en esta entrevista. Oye, la regional No. mexicano, pues ¿cómo? ¿Cuál región y cuál mexicano, no? Yo digo que la música popular pudiera englobar lo que es la música ranchera, lo que es la música tropical, lo que es la música romántica, de todos los tiempos, y ya pop le pudiéramos llamar a la balada, y lo que se está haciendo ahorita con los artistas juveniles, pero que no tienen que ver nada con lo popular, sino que graban baladas ya con orquestas un poquito más elaboradas, más producidas. Ajá, música popular. Bueno, está bien. Casi me convences. Casi me convences. ¿Por qué? Porque, bueno, tal género de canción en inglés puede ser popular porque al final de cuentas todo lo que le guste a la gente, a las grandes mayorías, puede ser popular, ¿no? Claro, exacto. O sea, una canción que le llega a 2 millones de personas es popular, es pop. En independencia de su ritmo, en independencia de cuántos instrumentos tiene o de qué país sea, ¿no? Es popular. Bueno, le vamos a llamar así para empezar, Gustavo, porque no hemos empezado, ese fue la 00. La música popular en radio, pienso, tiene una cuna similar a la historia del radio. ¿Nacieron juntas, Gustavo, la historia de la música popular en México? En radio. Bueno, pues yo creo que sí tienen cierta similitud. Yo creo que el radio viene a tomar el papel de promotor de la música, cuyo antecedente eran las rocolas o las sinfonolas. Resulta que esos aparatitos que te daban una canción por 20 centavos hacían popular un tema, y ese era el objetivo, por ejemplo, de las fonograbadoras mexicanas, ponerla en una rocola. Cuando llega el radio, cuando se hace disquero, que la primera emisora disquera fue Radio 1000, que empezó como competencia de la XCW. ¿En qué año, Gustavo? Debe haber sido, lúchale, pues está buena la pregunta, pero pues yo creo que debe haber sido 57, 56 por ahí. Porque yo tengo entendido, el tema de este programa no es la polémica, pero la etapa 2 del radio está súper marcada por el lanzamiento de Radio Variedades en junio del 58, precisamente porque una de sus características era tocar discos. Pero yo tengo la fecha en junio 58 y que fue la primera estación de radio de esa etiqueta o de ese camino. Pero no hay seguridad porque las personas que hicieron el lanzamiento no he podido localizarlas. Bueno, mira, yo tengo como antecedente esto, el licenciado Guillermo Salas Peiró, sí, empezó en el radio como continuista de la XCW antes de 1950. Entonces él decide, junto con algunos socios, independizarse, comprar una estación que pertenecía a la familia Iturbe, que estaba en los 1000 kilohertz, que no se llamaba Radio 1000 entonces todavía, y decide hacerle la competencia a la XCW, que presentaba programas en vivo con productores, operadores, músicos, cantantes y hasta compositores. Sí. Pero pues imagínate que cambiar cada hora, ya muy consideradamente cada hora, de productor, de músicos, de artistas, era muy difícil y muy caro. Uh-huh. Y entonces decide hacer la primera emisora disquera, que fue Radio 1000. Y se nota que trabajaste en Radio 1000, ¿eh? No. es que es la historia que me sé. Sí, claro, pero falta la fecha. Habría que preguntar, ¿cuándo lanzó Radio 1000? Radio Variedades fue en junio del 58. Y según la línea de investigación, después fue Radio 1000, que antes tocaba música instrumental o casi música clásica, pero ahí sí tú sabrás mejor, ¿no? Bueno, el licenciado Salas me dijo que 1953 fue cuando él se despegó ya de el género, digamos, de programas en vivo, y la hizo disquera, y coincide con la segmentación de la publicidad, que antes los comerciales eran de 1, 2, hasta 3 minutos. Había canciones completas, todavía hay algunos comerciales que circulan por ahí, de un producto comercial. Uh-huh. Y él, imitando el formato norteamericano, segmenta la publicidad en 20 y 30 y 60 segundos. Uh-huh. Es otra característica. Es prácticamente
el antecedente de la primera emisora que toca discos y difunde la publicidad en segmentos más pequeños, porque tenían que hacerlos más baratos para que más anunciantes tuvieran acceso. Uh-huh. Y hablando de música, la pregunta era, o sea, tú sientes si es la verdad, que vino a reemplazar a las rocolas y de alguna manera, pues era una rocola nueva la radio, ¿no? O el radio. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Cuándo empezaron las especializaciones en radio? Hablando de música tropical, popular, pop, en español, en inglés. Ahí sí coincido contigo que debe haber sido entre 56 y 58. Es el inicio del rock. La primera emisora que se especializa, efectivamente, creo que es Radio Variedades, cuando se hace ya difusora del ritmo nuevo, porque como no había producción de rock and roll en México, es cuando las fonograbadoras comienzan a hacer versiones en español con letras adaptadas a nuestro idioma de la música que se grababa en Inglaterra y en Estados Unidos, que era propiamente el rock and roll. Y es Ramiro Garza el que hace Variedades. Sí, él fue el de lanzamiento de música moderna. Uh-huh. Bueno, Don Pancho atrás de Ramiro Garza, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero la idea original es de Ramiro. Bueno, cuando menos eso me dijo él. Uh-huh. Oye, Gustavo, otra pregunta, porque el tema era la música popular. Iba a decir nuestra música, bueno, es nuestra música porque somos mexicanos. ¿Qué ocurría en ese entonces, en ese periodo de radio, con Miguel Aceves Mejía? ¿Quién tocaba a Miguel Aceves Mejía? ¿Quién tocaba a Lola Beltrán? Lo que pasa es que todas las emisoras que ya eran, ya iba existiendo mayor número de concesiones de radio a particulares, se iba extendiendo en todo el país y todas las estaciones tocaban de todo. Particularmente, yo creo que la mayor importancia la tenía la música ranchera o la música con mariachi, para llamarla más propiamente, y los boleros. Ese fue el tiempo de la invención del bolero en las islas del Caribe y que utiliza como plataforma de lanzamiento para todo el mundo a México. Y la música afroantillana, que siempre ha tenido magníficos intérpretes y muy buena difusión, porque en México estaban los mejores músicos de ese género afroantillano, de la música tropical. De la música tropical. Y pues naturalmente rivalizaban con los boleros porque aquí estaban los tríos, que fue la época de los tríos, y el mariachi era todavía muy estimado y había cantantes de la talla de Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, Emilio Gálvez, Lola Beltrán, Lucha Reyes, que fue la primera, Lucha Reyes fue la primera que cantó música, lo que se entiende entonces por música ranchera, pero la tocaba con piano y luego ya se fue... qué interesante. Más el mariachi. Y regresando unos pocos años al 30 o a W, a la B grande, supongo que ellos tocaban todo tipo de música. Sí. Lo que íbamos a mencionar después como ranchero, tropical, balada, boleros, tríos. Tocaban todo, o sea, todos los géneros estaban ahí, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, en la XCW tú veías en la mañana un piano con Juan S. Garrido, que era un compositor chileno, el autor de La Pelea de Gallos, la canción representativa de Aguascalientes, que era un programa como de optimismo, y luego venía, por ejemplo, un programa patrocinado por una marca de café, que empezaba el café soluble, y tocaba tríos, y luego entraba el mariachi, y al mediodía, a las 12 del día, Lobo y Melón con música tropical, o sea, se alternaban los géneros. Formidable, formidable. Gustavo, antes una inserción y un aplauso, porque yo siempre he visto que este tipo de estaciones, a lo mejor todas las que transmitían música en español, popular, no así las que tocaban música en inglés o internacional, le daban mucha importancia o el trato digno o el trato apropiado a los compositores. Al mencionar cada canción en estaciones de música popular o música ranchera, se mencionaba siempre al compositor y era algo que siempre llamaba mi atención. ¿Esto dónde nace? ¿O fue una exigencia? ¿Fue un pacto, una cordialidad o un acto simple de justicia? Yo considero que los locutores que tenían una cultura un poco más arriba que elemental, querían utilizar más elementos que pudieran documentar a la gente que escuchaba, diciéndole el género o el ritmo en que se tocaba una canción, el nombre de los músicos,
porque no solamente mencionaban a los compositores, mencionaban a los arreglistas, a los directores de orquesta. Entonces yo creo que era parte de También todo lo se que... mencionaba el arreglo, no tenía conocimiento, formidable. Sí, porque por ejemplo Chucho Zarzosa fue un extraordinario músico mexicano que sí es autor de uno o dos temas populares, pero mayormente su mérito era hacer los arreglos. Entonces, si presentaban a un cantante, decían con la orquesta y los arreglos del maestro Chucho Zarzosa y su orquesta. Uh-huh. Y una composición de fulanito de tal. En ese tiempo comienza a destacarse Tomás Méndez como compositor en la música ranchera y Agustín Lara en la música genérica. Y Agustín Lara comienza a tener programas semanarios de 1 o 2 horas en la XW, y entonces se le da el trato como compositor e intérprete, que históricamente quienes son compositores y cantantes, lo que se llama ahora cantautores, son los que tienen mayor posibilidad de sobrevivir con su nombre. Cuando nada más es compositor y no canta, tiene más riesgo de que su nombre se pierda en el olvido. Aunque a partir de 1960, poquito antes de la promulgación de la Ley Federal de Radio y Televisión, se establece la norma de que los medios de comunicación tienen la obligación de mencionar el nombre de los compositores, algo que no se respeta. O sea, era una obligación legal. Es un reglamento, sí, es un reglamento. Uh-huh. ¿Esta ley, la Ley Federal de Radio y Televisión, sigue en vigor, Gustavo? Sí. ¿Hoy? La Ley Federal de Radio y Televisión es de 1961 y ocurre que, pues imagínate que ya debe ser obsoleta, ¿no? Ya no corresponde nada a nada, pero bueno, pues en algo que nos llevaría mucho tiempo discutir, ni el gobierno quiere ni los concesionarios permiten que se revise esa ley, porque los concesionarios consideran que los pudiera limitar, uh-huh. Que yo no veo por dónde, pero en fin. Entonces, pues digo, es una ley que ya no tiene ninguna actualidad, ¿no? O sea, esa ley es vigente, pero hay un pacto no firmado y tampoco hablado de olvidarse de esa ley. Sí, porque, no sé, yo creo que los medios de comunicación son considerados más como medios de difusión, de divulgación y como, digamos que una herramienta política que le puede servir, por supuesto, al gobierno, como que es un código no escrito. Yo te permito que tú funciones de alguna manera siempre y cuando divulgues lo que hace la Presidencia de la República o el gobierno en general y nos respetamos mutuamente, ¿no? El tiempo está avanzando y tengo que soltar una pregunta clave. Y es clave en tu vida. Que nos platiques, por favor, de este tiempo en radio, muy importante para toda la historia del radio, muy importante para la Ciudad de México y para Gustavo Albite. Morena FM. ¿En qué momento histórico se hizo? Bueno, ocurre que en primer lugar hay varios elementos. En primer lugar, el género de música mexicana o música ranchera estaba pasando por un mal momento, cada vez tenía menor difusión y obviamente cuando se interrumpe un eslabón o cuando un eslabón se rompe e interrumpe la cadena de producción, se rompe el círculo virtuoso, es decir, si no hay difusión, no hay producción. Entonces no había difusión, no había producción. Y los únicos cantantes conocidos entonces eran Vicente Fernández y Rocío Dúrcal, fíjate, curiosamente, ¿no? Un español. ¿En qué año estás hablando? 1990, 91, por ahí más o menos. Ajá, okay. Hay un declive en música. Ajá, y luego se dio con que Radio 1000 estaba pasando por una etapa económica difícil. En las estaciones de frecuencia modulada se estaban convirtiendo en difusores de la música popular, porque antes te acuerdas que o eran instrumentales o eran clásicas, uh-huh. o de música en inglés, ¿no? Exclusivamente. Y entonces ya se estaban convirtiendo en difusoras de la música, la que se denomina ahora grupera, es decir, música popular en general. Y entonces la música clásica pues nunca ha tenido suficientes sponsors, ¿no? Suficientes patrocinadores. Uh-huh. Y pues había dificultades en la cuestión económica y estaban pensando qué hacer y a mí se me ocurrió, pues no sé, aportar esa idea de que una emisora que fuera difusora de música mexicana, pero música mexicana romántica, no el son, no el corrido, no las canciones bravías, sino la música romántica, que es la música
genérica acompañada de mariachi. Eso era todo. Ujú. Y entonces, pues nada más fue poquito juntar a las grandes estrellas que todavía vivían entonces: Lucha Villa, Lola Beltrán, Amalia Mendoza, Javier Solís, que había grabado, que había sido varias cosas rescatables de Pedro Infante, que ya habían perdido realmente, digamos que contemporaneidad por cuestiones técnicas o por cuestiones de tecnología, pero pues estaba todavía Vicente Fernández, que había una generación muy importante de música, y estaba Rocío Dúrcal, y había más probabilidades como Pedro Fernández, como el propio Pepe Aguilar, que ahí fue donde salió. Ahí se generó Alejandro Fernández, hay Pandora, que había grabado algo con música ranchera. Entonces se conformó algo que a la gente pues le fue grato, que lo conocía. Lo que pasa con la música mexicana no es que la conozca la gente, sino como es propia, la gente nomás la reconoce. Eso es lo que pasa. Ujú. Y por eso funcionó. Y bueno, salvó. Oye, de qué alguna manera. bella interpretación y narración. Muy bien te escuchaste, Gustavo. Una vez más, ¿eh? Muy bonito. Lo que pasa es que eso aportó medios económicos y de alguna manera salvó de un problema financiero a Radio 1000, y funcionó muy bien, y funcionó también en rating. Nada más se hicieron bien las cosas, nada más. Era el catálogo más amplio que existía. Entonces tenías todas las posibilidades, nada más era ordenar las cosas. Ujú. ¿En qué año se lanzó Morena FM? 1994. 1994. También, Sí. desde este punto de vista y según todas las recolecciones que hemos hecho, también es un parteaguas. Es un año muy importante para la historia del radio porque se estaba gestando algo que no sabíamos que iba a producir y que estamos aún viviendo. 1994, para la gente que está enfrente de las bocinas, estamos hablando de Morena FM, que desde mi punto de oído fue todo un fenómeno, de las estaciones más escuchadas, ¿no, Gustavo? Tú que tenías enfrente los ratings, ¿cómo le iba a Morena? Pues mira, yo nunca he creído en las encuestas, pero pues es la única referencia que se tiene por parte de los medios de comunicación para vender, y es la referencia más fácil que tiene las agencias de medios o las agencias de publicidad ahora para seleccionar el objetivo en auditorio, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo nunca he creído en eso, pero bueno, la compañía que existía hasta ese momento, que era INRA, International Research Associated, que era la única encuestadora en medios de comunicación, la ubicaba como en el 6º lugar del ranking, que entonces eran 60 estaciones. Digo, del total de estaciones, que eran 60. El lugar número 6 de 60 sí, en la Ciudad de México. Y no creerle, oye, Gustavo, excelente lugar, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que la desaparición de ese concepto de radio se dio más por cuestiones de tipo comercial y económico que por un hecho que beneficiara al radio, ¿no? ¿Estás hablando antes de la creación de Morena? No. La estación apareció en 1994 y desapareció en el año 2000. Ajá, 6 años, muy bien. La razón por la que desapareció el concepto es que había que poner una antena de frecuencia modulada que se encontraba en un edificio de la calle de Darwin, en la colonia Verónica Anzures. Anzures, sí. Había que colocar la antena para que tuviera mejor difusión en el cerro, que está atrás de la villa, el cerro, no sé, ¿dónde están todas las antenas? Del Chiquihuite. El Chiquihuite, exactamente, ahí mero. Esa fue la razón, o sea, hubo un convenio para salvar a una estación que entonces era Radio Globo, FM Globo, ¿te acuerdas? Sí. Que yo decía que prácticamente le querían dar oxígeno a un muerto, pero pues la salvaron, y entonces sacrificaron la música mexicana, y pues es cuando entran los abarroteros al negocio del radio, o sea que venden muy bien, pero pues de radio saben lo que yo sé de la mitología de Moldavia. Regreso al 94, porque hay algo que dejamos escapar, y yo creo que también fue algo muy importante para el licenciado Salas, porque la frecuencia de Morena estaba dedicada a Estéreo 1000, la música de los clásicos,
¿Y durante cuántos años estuvo Stereo 1000 con música de los clásicos al aire? Yo creo casi toda su existencia, ¿no? Pues te puedo decir que yo llegué aquí a lo que era el núcleo Radio 1000 en 1970 y cuando menos tenía 10 años de que existía Stereo 1000. Ajá. Y Stereo 1000 era como que el niño chiquito del dueño del grupo, porque lo compartía mucho. Él se desenvolvía mucho en el ámbito cultural. Sí, y lo compartía para todos los escuchas, ¿no? Prácticamente, sí, prácticamente él fue el inventor de la primera entidad cultural en radio, que fue la División Cultural e Informativa del Núcleo Radio 1000. Sí. Y para ello involucraba al Instituto de Bellas Artes, involucraba a la propia Universidad Nacional Autónoma de México, a todo el ámbito cultural. Y la difusión pues era de música clásica. Fue realmente un choque, imagínate, de la música clásica a la música ranchera. Entonces, fue un shock para el licenciado Salas y para todo su auditorio, ¿no? Y yo sí quiero realzar y acentuar eso del licenciado Salas y del Núcleo Radio 1000, porque no solamente era el bebé y algo que le gustaba al licenciado Salas, que era la cultura o la música de los clásicos, sino era el compartir sin ningún interés comercial. Además, yo creo que estaba subsidiada, me voy a atrever a decir que estaba subsidiada la estación por él mismo, ¿no? O sea, era compartir un gusto que él creía que era bueno para toda la comunidad de radioescuchas, ¿no? Indiscutiblemente era bueno, era el reducto de la música clásica que siempre es necesario, yo estoy completamente de acuerdo, pero aquí se tuvo que anteponer la salvación de la cuestión financiera para que sobreviviera el grupo radiofónico, porque ya la publicidad, digamos que el presupuesto destinado al radio en toda la publicidad nacional se había reducido por las razones que tú quieras, de mercado, de economía mexicana, de macroeconomía, como le quieras llamar. Entonces, pues digo, fue un movimiento que hubo que hacer, ¿no? Pero todo mundo tenía, digamos que la idea de cómo demonios que la música ranchera va a sustituir a la música clásica, pero cuando se mostró el producto, cuando oyeron la estación, bueno, se dieron cuenta que no hay música corriente. Podrá haber música que tenga una producción más modesta y de un ritmo más elemental, pero ninguna música es corriente porque está hecha con las mismas 7 notas con que se hace la música clásica. Pero bueno, todo mundo tiene prejuicios. Entonces, bueno, es difícil el shock. Yo tengo las dos vertientes. Uno, que ha de haber sido muy duro para el licenciado Salas, y le aplaudo todas esas decisiones de compartir sus gustos culturales. A la vez, te aplaudo a ti porque es muy importante la música mexicana y la música que estabas compartiendo en Morena FM. Así es. O sea, son las dos cosas, y ya como estamos 20 años después, 26 años después, pues únicamente es aplaudir a ambos bandos. Gustavo, 3 sugerencias respetuosas para hacer un radio mejor y hacer un México mejor, Gustavo. A mí me parece que alguien tiene que empezar, pero por lo que veo nadie quiere empezar, nadie quiere cambiar un formato, nadie quiere intentar nada. Producción de música hay un chorro, ideas siempre habrá, pero alguien que convenza a un concesionario de hacer algo diferente, de emprender un camino nuevo, pues no existe, no hay comunicación, no sé qué ocurre, sinceramente yo no tengo tratos con los jerarcas, pero yo veo en los actuales responsables, por ejemplo, de grupos nacionales, que ellos están apostándole más a las redes sociales que al radio. Imagínate tú que tú tienes una tienda de abarrotes y que de ahí sacas para que tus hijos estudien en Harvard o en Oxford y se hagan gente de provecho. Y luego, cuando tú ya no puedes trabajar, ellos dejan eso que hizo todo su patrimonio económico y cultural y se van al mercado de enfrente a vender otro tipo de productos. Eso es lo que tiene el radio, que está olvidado, que lo dejaron atrás, que lo descuidaron. El radio para mí es una opinión personal, es una energía que tiene que ser atendida y una energía no se envuelve en una bolsa ni en una caja, se maneja, se estimula, se considera, se quiere, como la energía eléctrica. Oye, bien utilizada te puede dar luz y movimiento,
mal utilizada te puede electrocutar y matar. O si ya no la necesitas y la olvides, pues deja de generarse también, ¿no? No existe. Claro. Gracias, Gustavo. ¿Algo que agregar? Pues nada, yo sí quisiera que alguien sacara la cabeza del radio y que aportara algo, porque todos se irían por ahí y eso le daría otra nueva dimensión al radio. Fíjate, el radio es el medio de comunicación, ni siquiera la televisión, ningún medio escrito, ni el internet tiene las características únicas, exclusivas que tiene el radio. El radio verdaderamente con su música, la voz, con existir, verdaderamente logra que tú disfrutes de aromas, toques texturas, veas los colores, los paisajes, todo absolutamente, lo que no tiene lo demás. El radio no te quita de lo que estés haciendo para acompañarte y generarte ideas. La televisión, el periódico, las entrevistas, el internet, te tienes que aislar de todo y tienes que fijar la vista. El que acuñó la frase "entérese sin tener la vista fija" debe ser un genio. Creo que no fue mexicano, pero es un genio. Esa es la característica exclusiva del radio que nadie se la puede robar y que no tienen los demás, ninguno. Imagínate nada más, con esa característica, cuando eres único y no lo aprovechas, esa es la razón que tiene al radio en el estado en que se encuentra. Gracias, Gustavo, por todas sus palabras, por todo tu tiempo. Gracias. Al contrario, gracias a ti, muchísimas gracias. Encantado y de verdad congratulado de platicar contigo, Jaime. Un abrazo. Igualmente.